Universidad del Cauca Televisión. Consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Popayán, Colombia, la ciudad de próceres y presidentes. En 1950, esta ciudad colonial tenía una población de 32.000 habitantes y para 1973 la ciudad ya contaba con 77.000. La ciudad colonial Popayán fue descubierta en 1536 por Sebastián de Belalcázar, el lugarteniente de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Localizada a 2 grados por encima de la línea del Ecuador, con una altura de casi 1.900 metros sobre el nivel del mar, en sus alrededores Popayán tiene una temperatura muy agradable. Es una ciudad muy importante para la historia colombiana y hacia la mitad del siglo XVII Popayán controlaba un área de más de la mitad del tamaño de la actual Colombia. 16 de los presidentes de Colombia proceden de Popayán, como también numerosos obispos y líderes políticos. Hacia el siglo XIX, Popayán perdió muchos de sus territorios y lo restante quedó relativamente aislado geográficamente hasta mediados de 1960. Posee una flora y fauna extraordinarias. El tulipán, la jacaranda y la bugambilla hacen de la ciudad un deleite para la vista. Para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón, pueblito de mi ciudad, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud, en que aprendí a querer por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer. Escenas como esta eran comunes en 1950, cuando las mujeres traían flores frescas para vender en la ciudad. El Cerro de las Tres Cruces, con vista a Popayán, es un área importante. Desde esta parte puede verse Popayán en el amanecer. La neblina que se aprecia se debe a los hornos a carbón. Hacia finales de 1960, la mayoría de las casas han pasado de las estufas de leña a gas propileno. La configuración de Popayán es típica de las ciudades latinoamericanas. La capilla de Belén con vista a Popayán es la iglesia más importante de la ciudad. La arquitectura colonial de Popayán hace de ella una de las ciudades más atractivas de las Américas. Hasta inicios de los años 60, todo el tráfico automotor era escaso en la ciudad, y no era del todo inusual ver jinetes a caballo en medio de las calles. La catedral, al igual que la plaza principal,
la iglesia de San Agustín, San Francisco y otras iglesias son puntos arquitectónicos nucleares de la ciudad. Popayán es muy orgullosa de su propia arquitectura. Las numerosas iglesias de Popayán ofrecen una clave importante de lo que es la religión católica en la vida de sus habitantes. Las niñas colegiales vistiendo el uniforme que manifiesta su colegio, al igual que su clase social. Aquí se reúnen enfrente del colegio. Como en muchos países latinoamericanos, la mayoría de colegios son dirigidos por la Iglesia y son diferenciados por el género. El patio de la Universidad del Cauca, la universidad de la ciudad. Esta vista muestra algunas de las nuevas construcciones. Son casas de clase media y lo que en 1950 fue la periferia de la ciudad. La diferencia de algunas viviendas del centro de la ciudad es que las casas tienen un pequeño patio enfrente y que no se diferencian mucho entre sí. El patio de la casa de uno de los líderes más reconocidos de Popayán. Más vistas de nuevas viviendas de clase media. Otras casas que fueron construidas por el Instituto Colombiano de Vivienda, que hoy en 1977 se relaciona principalmente con la construcción de vivienda de bajos ingresos de una población creciente de migrantes del sector rural. Este es el interior de 2 o 3 patios en esta casa particular. En el centro de Popayán, la mayoría de las casas tienen al menos 2 patios. El primero, como este, se encuentra lleno de plantas y flores, y el segundo y tercer patio interior son generalmente empleados para la zona de lavado de ropa y cocina. Este es un grupo de señoras cocinando con carbón. En este tiempo no habían refrigeradores, o los pocos que habían se encontraban en algunas casas de familias adineradas. Fútbol. El deporte nacional de Colombia y donde se cuenta con orgullosos grupos de aficionados. Se puede ver al original vendedor de helado. El hielo es raspado hasta compactarlo en un pequeño bloque. En esta clase de lugar son deliciosos, pero casi garantizado que le puede causar a uno problemas intestinales. La periferia de la ciudad es el área donde la mayor parte del trabajo de herrería es realizado. La mayoría del transporte de productos es traído del sector rural o llevado a lomo de caballo, y hasta 1960 había muchos herreros en Popayán. Los asentamientos con viviendas de bajos ingresos a comienzos de 1950, el barrio Alfonso López, que es parecido a lo que el barrio Los Sauces es hoy. La mayoría de las casas en este barrio carecen de agua y alcantarillado. Esta es una minga o un grupo de trabajo comunitario que se reúne el sábado en la mañana para atender las necesidades del barrio. Este niño, con la ayuda de su hermano,
trae agua a casa de una de las fuentes de agua comunitaria. Es interesante notar que hoy, 20 años después que este documental fue hecho, el barrio Alfonso López tiene calles pavimentadas, agua y todas las casas tienen electricidad, y ya no es el barrio más pobre de la ciudad. Popayán, entonces como ahora, es una ciudad con muy pocas industrias. Las personas son obligadas a ofrecer sus servicios de diferentes maneras, y aquí se ven algunas mujeres de bajos ingresos lavando ropa para sobrevivir. Pocas viviendas tienen lavaderos. Otro barrio construido por el gobierno es el barrio de los artesanos. Después se podrá apreciar algunas escenas de ellos haciendo cestas y orfebrería, actividades y ocupaciones que tienen los residentes de este barrio. Como muchas ciudades latinoamericanas, la vida en Popayán también refiere a desfiles periódicos tanto políticos como religiosos. Lo que se aprecia aquí es la conmemoración política en honor de una de las muchas batallas épicas de Popayán. Jóvenes estudiantes del Colegio de Secundaria de Champañá. En los viejos tiempos era muy común para los hombres quedarse la mayor parte de la mañana sentados en cafés, tomando café, intercambiando noticias con sus vecinos o jugando una partida de billar. Sobra decir que la única mujer aceptada en estos sitios eran las meseras. Como era costumbre, hasta recientemente, 2 o 3 veces a la semana, las mujeres de las viviendas iban con las empleadas a hacer las compras a la plaza central. Hasta 1969, la plaza de mercado estaba ubicada a 2 cuadras del parque y ocupaba toda la manzana. El mercado está abierto 7 días a la semana, pero los viernes el área normal se expandía al doble de su tamaño, ya que los campesinos vienen del área rural a lomo de caballo o en bus para vender sus productos y comprar bienes que en el momento no pueden producir en el campo. Aquí pueden ver a la señora con su empleada entrando al mercado. El mercado en Popayán consistía en una variedad de áreas como esta venta de racimos de plátanos. Otras áreas específicas son las ventas de carne, ropa, vegetales, entre otras. Las negociaciones se realizaban en un proceso de escoger y acordar el precio. Mucha de la actividad en la escena del mercado es un evento social. Cuando uno pregunta el precio como el de una libra de carne o como de estos bloques de panela, uno nunca acepta el primer precio dado, sino que uno responde ofreciendo un precio menor a cambio. Después que se termina el mercado, los niños son contratados para llevar los productos a casa con las empleadas o la señora de la casa.